Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 30 de noviembre. Por la ribera del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Pedro y Andrés, y los llamó: Síganme, y los haré pescadores de hombres. Oremos. Dios de gloria y majestad, tú que elegiste al apóstol San Andrés para que fuera predicador del Evangelio y pastor de tu iglesia, haz que sea siempre ante ti nuestro poderoso intercesor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor, y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque al Señor como a su Dios, será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncian si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces, yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 18. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra, sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz. A toda la tierra llega su sonido, y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar,
porque eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos, inmediatamente, dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor en sus testigos fieles, los santos apóstoles, como San Andrés. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día en que terminamos este mes de noviembre y lo terminamos con esta fiesta de San Andrés Apóstol. Andrés, uno de los primeros 4 que Jesús llamó. Andrés era un nombre griego, viene de andros, que quiere decir varón. Me decía una señora: pero es que mi hija se llama Andrea. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? A veces no sabemos de dónde vienen los nombres, ¿verdad? Mucho menos hoy con nombres extraños. Pero Andrés es un apóstol muy importante, porque es de los primeros que Jesús llamó y él llamó a otros apóstoles y dio testimonio de la fe. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando la Iglesia celebra la fiesta de los apóstoles, que son aquellos que eran discípulos de Jesús, aunque también Pablo es un apóstol, aunque no era de los 12, naturalmente la Iglesia celebra lo que es el fundamento. El fundamento de la Iglesia no son ideas, no son milagros, no son colectas, son personas vivas. La primera, Jesucristo, la piedra angular, pero también estos hombres que dieron su vida, eran pescadores, era gente muy sencilla. Y naturalmente por eso dice hoy aquí la carta de San Pablo a los romanos: ciertamente hay que aceptar a Cristo, profesarlo, no solamente con la boca, sino también creer en el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Todo el mundo puede decir: yo acepto a Jesucristo, soy cristiano, alabado sea el Señor, pero el corazón es el centro de las decisiones. En la Biblia, el corazón, lev en hebreo, cardia en griego, es el centro de la decisión. ¿De qué te sirve decir sí, Señor, Señor, pero decides cosas malas en los negocios, en tu propia vida? Una incoherencia. Entonces es importante, porque hay que enviar no solamente predicadores, sino testigos. Por eso dice: ¿cómo van a creer si no han escuchado hablar de Jesús? ¿Y cómo escucharán si nadie es enviado? He ahí los apóstoles, he ahí Andrés. Andrés, que dice, Jesús pasa y ve a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando las redes al mar. Fíjense que el primero que llama a Jesús es Andrés y a su hermano Simón. Bueno, los llama casi al mismo tiempo, ¿no? Pero es importante porque después llamará a otros 2, a Santiago y a Juan. Ellos eran pescadores, tenían su pequeña empresa, tenían sus barcas, sus redes, ahí estaba su papá, pero todo lo dejaron. Para creer en Cristo hay que tener el corazón abierto a dejar, porque el que no deja no gana, el que no pierde no obtiene. Y este es el hermoso ejemplo de Andrés, ¿no? Que no se puso a decir: pues estoy pagando todavía los barcos a plazos, estoy comprando redes nuevas. Todo lo dejó y algún día dará testimonio de Cristo, muriendo en la cruz también. Preparémonos a la meditación.
Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos conciencia de que la Iglesia es una santa católica? Entonces es importante porque hay que enviar no solamente predicadores, sino testigos. Por eso dice, ¿cómo van a creer si no han escuchado hablar de Jesús? ¿Y cómo escucharán si nadie es enviado? He ahí los apóstoles, he ahí Andrés. Andrés, que dice, Jesús pasa y ve a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando las redes al mar. Fíjense que el primero que llama a Jesús es Andrés y a su hermano Simón. Bueno, los llama casi al mismo tiempo, ¿no? Pero es importante porque después llamará a otros dos, a Santiago y a Juan. Ellos eran pescadores, tenían su pequeña empresa, tenían sus barcas, sus redes, ahí estaba su papá, pero todo lo dejaron. Para creer en Cristo hay que tener el corazón abierto a dejar, porque el que no deja no gana, el que no pierde no obtiene. Y este es el hermoso ejemplo de Andrés, ¿no? Que no se puso a decir, pero si estoy pagando todavía los barcos a plazos, estoy comprando redes nuevas, todo lo dejó y algún día dará testimonio de Cristo, muriendo en la cruz también. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos conciencia de que la Iglesia es una santa católica y apostólica? Apostólica quiere decir que es enviada, una iglesia en salida, como dice Papa Francisco, pero también fundada sobre aquellos testigos que dieron su sangre. No, es que el predicador predica tan bonito, baja en avión privado, mire, tiene tantos millones y toda la gente lo tiene por Mesías. Pero a la hora de los balazos, como decíamos, todo el mundo sale corriendo. No, el testimonio es hasta la muerte, como en Andrés, que fue crucificado en una cruz en forma de X. Y la segunda pregunta es, ¿nosotros qué hemos dejado por el Señor? A veces ni queremos darle media hora, 45 minutos, 1 hora semanal en la misa. Qué pena, qué poco apreciamos a Jesucristo, que es el que nos da la vida eterna. Todo lo demás podrá perderse, pero aquellos que dieron la vida son ejemplo para nosotros de que Cristo vale más que todo. Y como Andrés, hasta la vida habríamos de darla por él. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a Jesucristo el Señor que pasa y llama y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque has puesto tu mirada en los primeros 4 apóstoles, Andrés, Simón, Santiago y Juan. Andrés, cercano de su hermano Pedro, es aquel que dará testimonio de ti en un mundo pagano. Gracias, Señor, porque le infundiste el Espíritu Santo en Pentecostés. Y este apóstol Andrés verdaderamente nos ayuda a ser valientes en la fe. Nos ayuda a dejarlo todo para seguirte la vida misma, porque la vida en el fondo, la vida con mayúscula, eres tú, oh Cristo, que amas, llamas y envías a tus apóstoles. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 18 dice, el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El lenguaje del Señor resuena en toda la tierra. Y bueno, se refiere a este mensaje que está presente en la creación. Recordemos que Papa Benedicto decía que la creación es como un libro. Uno abre un libro y se da cuenta que el autor ha escrito esto, la creación, que hay que cuidar esta creación, la hemos destruido mucho, pero también cómo es que va a llegar el Evangelio si no hay quien lo lleve hasta el final de la tierra. Andrés no murió en su tierra, allá en la Israel de aquel tiempo, él murió muy lejos, en Grecia. ¿Por qué llegó hasta ahí? No llegó paseando, no llegó haciendo campañas evangelísticas, no, él llegó predicando con el ejemplo, el Evangelio del Señor. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que va llamando y se encuentra a estos 4, Andrés, Santiago, Juan, también, ¿verdad? Y Simón, se los encuentra y ellos dejándolo todo, lo siguen, como debíamos hacer tú y yo. Una vez más decimos,
el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Hoy en la acción queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos. Recordar que la Iglesia católica no se funda por un señor que puso una carpa y dijo que es que el Espíritu Santo me dijo que yo fundara una iglesia, o el otro que haga un megatemplo, una casa de Dios, saber de dónde viene la plata. Pero bueno, no, la Iglesia católica viene de la sangre de los mártires, de los apóstoles que dieron la vida. Ya lo habían dejado todo y dejaron la vida por Cristo. En segundo lugar, felices de ser parte de esta iglesia, nosotros también preguntémonos qué he dejado yo por el Señor. No son cosas necesariamente, tal vez tienes poco, tienes mucho, tal vez son los malos caminos, tal vez son las malas amistades, tal vez son los malos hábitos. Siempre el que deja tendrá la gloria de Dios. San Andrés, apóstol, ruega por nosotros. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.